Versículo 8, amén. Vamos a estar bajo el tema la buena batalla de la fe. Amén. Todavía no está el tema en la pantalla. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La palabra dice así. Leámoslo juntos. Vino pues palabra de Jehová. ¿Todos lo tienen? ¿No? Jeremías capítulo 1, versículo 4 hasta el 8. ¿Lo tienen? Lo leemos una vez más. Y dice así. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. ¿Y cómo dice el 6? Con fuerza, hermano, con fuerza. Leamos una vez más el 6. Y dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y a todo lo que te mande no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Así vamos a venir en palabras de oración para poner esta palabra en las manos del Señor. Amén. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este hermoso día, Señor. Te damos gracias, Señor bendito, por la salud, por las fuerzas, Señor amado, que nos brindas, Señor bendito. A pesar de que somos imperfectos, Señor amado, no somos merecedores de esa gracia, Señor amado, esas bendiciones que tú nos das, pero aún así tu amor es más grande que todo ello, Señor. Bendice, Señor amado, esta palabra, Señor, santifícala, Padre Santo. Que seas tú, Señor amado, hablándole a tu pueblo, Señor bendito. Que seas tú, Señor bendito, tocando sus corazones, Señor. Que seas tú, Señor amado, poniendo esa palabra en mi boca, Señor bendito. Que seas tú usándome en tus manos, Señor amado, como un vaso, Señor, en tus manos. Todo eso te lo pido en nombre de Jesús, Señor bendito. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Como les dije, hermanos, vamos a estar bajo el tema la buena batalla de la fe. Como se dan cuenta, estamos en el libro de Jeremías. A mí me encanta, me tocó mucho la historia de Jeremías. Pues Jeremías, cuando el Señor le llamó en ese entonces, estuve yo, por decirlo así, averiguando. Y Jeremías dice que Jeremías tenía en ese entonces 20 años. Estaba de la edad de 20 años cuando el Señor le habló en esta ocasión. Pero él dice que cuando el Señor le habló y le mandó que él iría por profeta a las naciones, que el Señor lo había puesto por profeta a las naciones, Jeremías dijo que él era un niño y que él aún no sabía hablar. Tal y como pasa, hermanos, muchas veces con nosotros. Muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos, que estamos en los caminos del Señor, y el Señor muchas veces nos quiere a nosotros mandar, nos hace sentir en nuestros corazones que el Señor quiere que nosotros trabajemos por Él. Porque el Señor, una vez que tú entras a los caminos del Señor, no es obviamente solo para venir y sentarte en esa banca. El Señor te manda, dice su palabra, que te manda por profeta a las naciones, y dice que te manda no solo para que seas una persona más en un templo. El Señor te manda a que tú vayas y seas luz para las demás personas. Dice entonces que Jeremías le dijo que él era nada más un niño para ese entonces, cuando el Señor le habló. Quiere decir, Jeremías, por decirlo así, dudó de lo que el Señor le estaba mandando. Veámoslo ahí de esa forma. Jeremías no estaba seguro de lo que él haría por sí mismo. Él no estaba seguro probablemente de lo que el Señor tenía preparado para él, tal y como muchas veces también así nos pasa muchas veces a nosotros. Muchas veces nosotros venimos a los caminos del Señor. Obviamente no vamos a saber de lo que nosotros podemos llegar a ser capaces. Muchas veces pasa que tú llegas a los caminos del Señor y muchas veces tú sientes en tu corazón que quieres hacer algo en la viña del Señor, pero más sin embargo no tienes esa seguridad
no tienes esa convicción para ese entonces. No tienes ese ánimo que es el requerido para hacerlo. Por decirlo así, esa valentía que muchos de nosotros necesitamos para pelear esa buena batalla de la fe. Y más adelante dice que Jeremías no, por decirlo así, no se negó a lo que el Señor lo mandase. Dice la palabra, dice aquí en el vamos a ver, déjame ver. Bendito Dios. Gloria al Señor. En el versículo 13, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez y dijo, ¿qué ves tú? Y dijo, veo una olla hirviente y su faz hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mar sobre los moradores de esta tierra. Jehová le estaba hablando a Jeremías que en el norte en ese entonces estaba ubicado la ciudad de Jerusalén, si mal no estoy, pastor, la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Israel. Para ese entonces, los hombres estaban volviéndose de los caminos del Señor, estaban creándose dioses, estatuas, por decirlo así, estaban desobedeciendo al Señor. Pero más sin embargo, Dios cuando habló a Jeremías, le mandó a que él fuese a esa ciudad para hablarles de que el Señor, si ellos no se volvieran de los caminos del Señor, Dios desataría su ira para con ellos. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios. Dios desataría su enojo con ellos. Porque Dios amaba a Jerusalén. Dios sigue amándolos. Pero el Señor, porque los ama, les mandó a ese profeta, les mandó a este hombre, a este niño para ese entonces, le levantó a este hombre por amor a ellos. Este hombre, Jeremías, tuvo, por decirlo así, obviamente como era hombre, él tuvo temor. Tuvo temor de hacer lo que el Señor le mandase. Incluso el Señor por decirlo así, no sé si me va la palabra, le dijo de que incluso su gente, su propia gente, a causa de lo que el Señor estaba mandándole hacer, dice que su propia gente se volvería contra él. Muchas veces nosotros, hermanos, jóvenes, hermanos en general, incluso tenemos ese miedo. Muchas veces cuando venimos y el pastor nos manda, o el Señor nos manda a través del pastor a predicar su palabra, tenemos miedo de hablar lo que el Señor nos puede hacer que hablemos. Gloria a Dios. Tenemos miedo de hablar la verdadera verdad que el Señor está hablando aquí en ese entonces. Jeremías tuvo miedo, pero sin embargo Jeremías se mantuvo fiel al Señor. Se mantuvo fiel y se mantuvo firme. Jeremías no dudó de lo que el Señor le pudiese hacer de él y con las demás personas que lo mandase a él hablar. Jeremías fue un siervo fiel. Jeremías, por decirlo así, yo veo a Jeremías y pienso, hay hombres aún así. Hay hombres aún así. Y pienso que hay hombres aún en esta iglesia, de esos hombres valientes. Hay jóvenes valientes que están alistándose para pelear la buena batalla. Para pelear la batalla de la fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y dice más adelante que aparte de Jeremías, habían incluso aún más profetas que el Señor los había mandado a otros lugares. Uno de ellos era Urías. Otro de los profetas más que andaban en otros lugares, predicando la palabra del Señor. Pero cuando Urías se dio cuenta, dice la palabra, que Urías se dio cuenta que llegó las palabras, las profecías que el Señor le había dado a oídos del rey. Se me escapa el nombre de ese rey, no me recuerdo el nombre. Pero dice que Urías tuvo miedo. Y dice que Urías tuvo miedo y huyó a Egipto. Huyó a Egipto, tuvo temor. Y hermanos míos,
es el peor error que podemos cometer nosotros como hijos del Señor. Tener miedo a lo que pueda pasar por causa del Señor. Tenemos miedo del qué dirán. Tenemos miedo incluso de cambiar incluso nuestro vocabulario, de cambiar incluso nuestro vestuario, de cambiar incluso nuestros hábitos. Y dice que a cambio de eso, de que Urías tuvo miedo, dice que el rey lo mandó a matar a filo de espada. Amén. Amén, gloria a Dios. Fue su pago por ser, por decirlo así, una palabra que no suene tan mal, se me escapa, por ser se me va la palabra, hermano, por no ser valiente, pues, por no decidirse a pelear la buena batalla. Gloria a Dios. El Señor, hermanos jóvenes, el Señor está buscando hombres de valor, hombres como este hombre Jeremías, que él, con el pasar de los años, él fue creciendo tanto en estatura como en sabiduría del Señor, como en fuerza espiritual. Él fue, dice la palabra del Señor, que Jeremías, donde quiera que iba, el Señor lo libraba de todas las batallas que él tuviese. Cuando Urías murió a filo de espada del rey, dice la palabra del Señor que a favor de Jeremías estaba uno de los soldados del rey y abogó por él para que no sucediese lo mismo. Pero no fue el soldado en sí que abogó por él, sino que fue el Señor, el Rey de Reyes, que abogó por él. Porque el Señor, cuando lo llamó a él, dice que le dijo que desde el vientre de su madre lo había consagrado, lo había visto. Desde el vientre de su madre lo había visto, desde el vientre de su madre lo había elegido. Así es con cada uno de nosotros. El Señor, desde el vientre de nuestra madre, ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Ya tenía un propósito para cada uno de nosotros. Un propósito el cual nosotros probablemente hoy no veamos siquiera una luz de lo que sea ese propósito. Pero el Señor nos prometió algo, que ese propósito se cumpliría. Y solo es de confiar en ellos, hermano. Jóvenes, el Señor anda buscando jóvenes adoradores de corazón. Jóvenes que adoren al Señor, que busquen al Señor, que se entreguen con un corazón completo, no un corazón a medias. Jóvenes que peleen la buena batalla. Jóvenes que no se rindan. Y si te rindes, levántate una vez más. Levántate una vez más, pero no con tus propias fuerzas, porque si te levantas con tus propias fuerzas, probablemente vuelvas a caer. O probablemente no te vuelvas a levantar una vez más. Porque cuando tú te levantas, dice la palabra del Señor, que cuando tus fuerzas menguan, las fuerzas del Señor crecen. Si tú te sientes ahorita probablemente que no encuentras salida, que quieres servir al Señor, no tengas miedo. Sé valiente. Esfuérzate. Sigue adelante. Pelea esta buena batalla, que esta buena batalla tiene una gran recompensa. Muchas veces, hermanos, ahorita en la iglesia está pasando algo muy hermoso. Se están levantando muchas personas, muchos hermanos, muchos jóvenes que se han decidido a pelear la buena batalla. Se han decidido a levantarse una vez más y servirle al Señor. Y eso es algo muy, pero muy hermoso. Y eso es algo de admirar. Que esos jóvenes se están levantando para batallar contra el maligno, contra Satanás. Jóvenes valientes. ¿Cuántos son valientes aquí? Amén. Y el Señor ha visto eso. Y el Señor hará grandes cosas con cada uno de ellos. Pero hermanos, jóvenes, esos que se han levantado para pelear contra Satanás, sigan adelante. No se rindan. Porque el Señor algo nos prometió. Amén.
Y eso es la vida eterna, amén. Gloria a Dios, amén. El Señor nunca dejó a Jeremías, el Señor nunca lo abandonó, incluso hasta el día de su muerte, el Señor lo mantuvo en sus manos. Jeremías llegó a un tiempo que tuvo miedo, incluso pidió que hubiese morido, incluso en el vientre de su madre, que él aún no hubiese nacido. Tuvo miedo, porque era hombre, pero más sin embargo él se arrepintió y siguió adelante, se mantuvo firme. Si alguna vez llegase a pasar eso con alguno de nosotros, hazlo como Jeremías, mantente fiel al Señor, mantente fiel y mantente firme. Bendito Dios. Aparta tu corazón de todo lo que sea maligno para tu relación con el Señor. Mantén tu corazón siempre dispuesto para el Señor, tu corazón siempre limpio delante del Señor. Yo veo aquí una gran generación que está por levantarse. Bendito Dios. Yo estoy viendo eso, que una gran generación se va a levantar en este lugar. Y vendrán aún más, y esta iglesia incluso rebosará. Amén. Dele un gran aplauso al Señor. Porque el Espíritu Santo, hermanos míos, el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. El Espíritu Santo aquí está. Amén. Y el Espíritu Santo va a llenar muchas de las almas. El Señor necesita hombres valientes, jóvenes valientes, mujeres valientes, que salgan a pelear la buena batalla, no solo aquí adentro, sino allá afuera. Porque, hermanos míos, hoy es cuando más aún se necesita levantarnos de esa forma. Muchas personas están allá afuera necesitadas de esa palabra de vida, de esa agua de vida eterna, de esa agua que sacia esa sed. Hombres valientes que se levanten a pelear la buena batalla. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? A santo el Señor, casi ninguno. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque, hermanos míos, esta batalla va para largo. Esta batalla va para largo. Amén, amén. Y solo los valientes son los que la pelearán hasta el final. Amén. Solo los valientes son los que se mantendrán no importa lo que pase. Solo los valientes son los que permanecerán en este lugar, incluso aún Dios no lo permita. Si este lugar probablemente, yo confío que no sucederá, pero se sucedió una vez y el Señor mantuvo a esos valientes en este lugar aún aquí. Y esos valientes son los que siguen aún aquí y están trabajando aún para la gloria del Señor, para traer aún más almas a este lugar. Amén. Gloria al Señor. Y Jeremías, hermanos, siempre le creía al Señor. Jeremías fue un hombre de valor. Amén. Jeremías hasta el día de su muerte peleó la buena batalla. ¿Cuántos van a pelear esa buena batalla aquí? Amén. Gloria al Señor. Y esa es, hermanos míos, fue toda mi prédica de esta noche. Espero haya sido de bendición para su vida. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor.